en 50 años, alrededor del 70% de las poblaciones de animales salvajes pues se esfumaron. Ya no existen, no hay más. El 70% solamente en 50 años. Se trata de la mayor destrucción ambiental que esté padeciendo el planeta y pues sí, es a causa de la propia actividad humana. Esta actividad irrefrenable, a veces pues basada meramente en el egoísmo, en el acumular, en el destruir, en el de saquear, y que tiene al planeta en una situación de bastante inviabilidad desde el punto de vista de seguir reproduciendo la vida, y con ello, por supuesto, se amenaza de manera directa a esta especie, a la especie humana. Recuerdo, a ver si lo podemos recuperar un poco más adelante, un discurso de Fidel Castro en el que señalaba que una importante especie del planeta está en riesgo, y él decía el hombre, es decir, la humanidad, precisamente a causa de la propia actividad humana. Un poco más adelante, José Reyes ya en unos instantes nos dará los detalles de esta información, pero no queremos dejar de insistir en que comparta el enlace de esta transmisión entre sus familiares, sus conocidos, sus amistades, en caso de que les interese algo de lo que aquí nosotros estamos informando, les haya parecido importante. Es muy importante para nosotros que ustedes mismos hagan crecer, nos ayuden a hacer crecer esta apuesta por el periodismo de investigación que representa Contralínea. Recuerden que estamos en www.contralinea.com.mx y que también nos encuentran en las redes sociales como Contralínea, en YouTube, Facebook, Twitter y también en Instagram. Les solicitamos que se suscriban al canal también de YouTube y que activen las alertas para que estén atentos, atentas en cuanto inicie alguna transmisión o subamos algún contenido a esta red social. Y también les recordamos que estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Pues entramos de lleno, José Reyes, a este tema que nos estás presentando y que tiene que ver sobre cómo el planeta ya perdió el 70% de las poblaciones de animales, y que tú ya nos darás los detalles, pero esto es en términos globales. Hay lugares en donde este porcentaje es más alto y de manera muy desafortunada, uno de esos es América Latina. Así es, Osimo. Recientemente fue publicado el informe Planeta Vivo 2022 por el Fondo Mundial para la Naturaleza, en inglés World Wide Fund for Nature, WWF es su sigla en inglés, con sede en Suiza, dedicado a la investigación y la conservación de la naturaleza, que se fundó en 1961 y opera en más de 100 países con financiamiento parcial del Banco Mundial. Este informe se publica desde 1998 en colaboración con la Sociedad Zoológica de Londres, y el reporte correspondiente a 2022, un documento de 113 páginas, presenta un comparativo que abarca de 1970 a 2018, casi 50 años, y en particular analiza las variaciones en la abundancia de poblaciones de vertebrados silvestres, mamíferos, reptiles, aves y anfibios. En la redacción del artículo del estudio participaron 89 autores de todo el mundo, quienes consideran la edición como el mayor conjunto de datos registrados del índice Planeta Vivo Global 2022, así como el análisis más exhaustivo del estado general de la naturaleza desde muchas voces y perspectivas. Las conclusiones que presenta este documento, Sósimo, son contundentes. En efecto, señala que en los últimos 50 años se han perdido prácticamente el 70% de las especies, y precisamente el área más vulnerable del mundo, pues prácticamente es Latinoamérica, de donde se han saqueado recursos históricamente para beneficio, pues básicamente de Estados Unidos en primer lugar y del resto del mundo, que han devastado en razón de que han provocado la cacería furtiva, o han depedrado, digamos, han hecho quemas o devastado bosques y selvas, y de esa manera pues han destruido pues la naturaleza, y esas han sido las consecuencias. El informe destaca una doble crisis en los ecosistemas. Por un lado señala la alteración climática y la pérdida de biodiversidad, aunque advierte que
Son dos caras de la misma moneda, aunque en realidad se trata de un solo fenómeno. Señala que los cambios en el clima también se han relacionado con la pérdida de poblaciones enteras, de más de 1,000 especies vegetales y animales. Y de manera, pues advierte cómo el mensaje dice es claro y las luces rojas se han encendido. Dada esta situación, porque se trata que nada menos que un declive de 2/3 del índice de planeta vivo en menos de 50 años. Señala, es sobrecogedor, advierten los autores del documento, y concluyen ellos de entrada, pues, en el índice general, como muestra una disminución media del 69% en las poblaciones de animales salvajes entre 1970 y 2018, Sósimo. Pues se trata de datos muy preocupantes, José Reyes, en el sentido de que además es una tendencia. Incluso si en estos momentos la humanidad parara en las actividades que generan destrucción, en las actividades que generan pues los ataques en contra de los ecosistemas, de la biodiversidad, incluso tardarían todavía no sabemos cuántos años para frenar esta tendencia. Entonces, pues la humanidad asiste a una situación muy, muy complicada, porque decíamos, pues el que se pierda la biodiversidad de por sí, pues se trata de una situación bastante triste, que incluso causa indignación. También hay que recordar que de manera obligada, pues también a quien se pone en riesgo es a la supervivencia de la propia especie humana. Y recordar que precisamente Latinoamérica es una región con mucha biodiversidad y particularmente, José Reyes, México es uno de los países más megadiversos del mundo. De hecho, solamente unas cuantas naciones tienen este carácter, alcanzan este carácter de megadiversidad, son 18 en el mundo, dentro de ellos se encuentra México. Y ya decíamos en otras ocasiones, pues no solamente es un privilegio, sino también es una responsabilidad de cuidar este patrimonio de la humanidad, esta megadiversidad que hay en México y en términos generales en América Latina. Por lo tanto, estos datos pues son muy preocupantes porque de acuerdo con esta información que nos estás presentando, José Reyes, por región, Latinoamérica registra el mayor declive regional de la abundancia poblacional media, es decir, del 94%. Y en cuanto a especies, las poblaciones de agua dulce muestran un mayor descenso general a nivel mundial, es decir, del 83%. Pues vaya, que son datos para preocuparnos, y no solamente para preocuparnos, sino también para ocuparnos en el sentido de reflexionar cómo vivimos, cómo hacemos uso de los recursos naturales y también cómo exigimos a los propios gobiernos y a los poderes fácticos, a las empresas, a todos aquellos que tienen posición de poder, pues cómo exigimos también que tengan una relación distinta con el medio natural. De acuerdo con este estudio, en Latinoamérica está ocurriendo, y esto lo dicen de manera textual, el peor desastre ambiental de nuestros tiempos, en pérdida de especies de vertebrados. Incluye a México, aunque el informe no detalla exactamente cuánta pérdida es por cada país, pero resalta casos específicos diferenciados de la tragedia ambiental, José Reyes. En efecto, Sósimo, son datos muy importantes y relevantes para que se reflexione y se medite sobre la destrucción que estamos haciendo de la naturaleza y que además, como tú lo advertías en un principio, atenta ya prácticamente contra la especie más importante que ha generado el desarrollo de la naturaleza, precisamente, que es el género humano. El informe detalla cómo en la región de Latinoamérica registra el mayor declive regional de la abundancia poblacional media, es decir, el 94%. Y en cuanto a las especies, las poblaciones de agua dulce muestran un mayor descenso general a nivel mundial, del 83%. Es decir, en nuestra región, Latinoamérica, está ocurriendo el peor desastre ambiental de nuestros tiempos en pérdida de especies de vertebrados, lo cual implica, desde luego, a México, de acuerdo, como bien lo señala Socio, pues no especifica, porque es mucho, es de mayor trabajo, a pesar de la inversión y el fomento, la inversión que realizó el Banco Mundial, de especificar, lo cual sería importante. Sin embargo,
partiendo desde el punto de vista de lo general a lo particular, resalta el informe casos específicos diferenciados de la tragedia ambiental. Por ejemplo, dice en Australia, en un solo día caluroso, en 2014, murieron más de 45,000 zorros voladores. Otro, en base a 6,617 poblaciones analizadas, que representan 1,398 especies de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces, el índice de vida del agua nos indica la situación de estos hábitats. Desde 1970, sus poblaciones han disminuido una media del 83%. Y destaca específicamente el caso de los peces migratorios. En este caso, estos peces de agua dulce, peces que viven en agua dulce ya sea exclusivamente durante cierto tiempo, muestra un declive medio del 76% entre 1970 y 2016, con pérdida y modificaciones de hábitat en especies, obstáculos a las rutas de migración que representan aproximadamente la mitad de las amenazas de esas poblaciones. Llama la atención la reducción de poblaciones de algunas especies marinas. La abundancia, dice el documento mundial, de 18 de las 31 especies de tiburones y rayas oceánicas, se ha reducido un 71% a lo largo de los últimos 50 años. Esta caída en picada de su abundancia refleja un aumento del riesgo de extinción para la mayoría de las especies. Solo en 1980, 9 de las 31 especies de tiburones y rayas oceánicas estaban amenazadas. Y para 2020, las 3/4 partes de ellas, 77%, es decir, 24 especies, estaban amenazadas con riesgo elevado de extinción. Y como necesariamente ha de ocurrir, pues esta severa alteración ecológica trae consigo consecuencias sociales de magnitud. Dice el documento Planeta Vivo 2022, las repercusiones de la emergencia climática y de la pérdida de naturaleza mundial ya se están sintiendo. Desplazamientos y muertes provocadas por los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, aumento de la inseguridad alimentaria, agotamiento de suelos, falta de acceso al agua dulce, o aumento de la expansión de enfermedades zoonóticas, por citar algunas. Aclara que las enfermedades zoonóticas son enfermedades que sufren los animales y cuyos agentes patógenos responsables de estas pueden ser transmitidas de forma directa o indirecta a los humanos. Pues importante también lo que aquí señalas, José Reyes, en el sentido de que no tenemos que esperar mucho para que los seres humanos pues vivamos también las consecuencias de esta destrucción ambiental. Estas enfermedades de carácter zoonótico pues pueden empezar a generar graves problemas. De hecho, el propio estudio, ya nos abundarás un poco más adentro al respecto, José Reyes, pues habla de cómo pues cientos de millones de personas están ya prácticamente sometidas a una salud precaria, están condenadas a vivir en salud precaria, y tiene que ver precisamente a causa de esta destrucción ambiental que empieza a golpear a la propia humanidad. Y esto lo decimos pues sin un afán incluso de carácter alarmista, simple y sencillamente son los datos que ha encontrado esta organización que depende del Fondo de Naciones Unidas para sus trabajos y que alerta sobre esta destrucción ambiental, esta destrucción de ecosistemas que ahora ya se refleja en la mayor extinción masiva de especies, pues que haya tenido lugar prácticamente desde la época de los dinosaurios, cuando sabemos que mediante un cataclismo, la caída de un meteorito, pues vino a trastocar de tal suerte el clima en el planeta que murió la mayor parte de las especies en ese entonces. Pues hoy ha dicho esta investigación, estamos asistiendo a otra pérdida masiva, a otra extinción masiva de especies e incluso algunas que no están en peligro de extinción, sus poblaciones están disminuyendo drásticamente hasta alcanzar en términos globales el 70% de las poblaciones de animales salvajes ya se han perdido solamente en los últimos 50 años. Y a eso hay que sumarle pues casos particulares muy graves, como en el caso que nos señalas, José Reyes, de América Latina, de la región de Latinoamérica, en la que
determinadas especies han disminuido sus poblaciones hasta en 83 y hasta en 94%, pues una situación muy, muy complicada. Y José Reyes, no sé si el propio documento que te ha servido para presentar esta información, pues hable acerca de qué es lo que tendría que hacer la propia humanidad para revertir esta situación que está poniendo en riesgo no solamente al planeta, sino la viabilidad de la propia especie humana. Así es, Osimo. Los autores alertan de manera, pues podríamos calificar de dramática, cómo los resultados de la investigación dice: necesitamos actuar urgentemente para restaurar la salud del mundo natural, pero no hay ninguna señal de que en estos momentos se esté deteniendo la pérdida de la naturaleza y mucho menos de que se esté revirtiendo. Por el contrario, dice, continúa la tendencia de disminución de las poblaciones de vertebrados a pesar de todos los compromisos políticos y del sector privado. Los datos recopilados se refieren a casi 32,000 poblaciones de 5,230 especies de todo el planeta. Un dato relevante, un dato que no es menor, lo cual no deja lugar a dudas. Y concluye, dice, la década de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, concebida para llevar a cabo acciones de gran alcance para transformar la relación de la sociedad con la naturaleza, se ha quedado muy corta. De tal manera dice que una parte del mundo sobre la que hemos aumentado considerablemente la cantidad de datos disponibles es Latinoamérica, en particular la Amazonia. También los autores exponen cómo procedentes de la región, en especial de trascendencia, sobre todo, dicen, dadas las tasas de deforestación que están aumentando, se ha perdido el 17% de la extensión original de bosques, otro 17% está degradado en Latinoamérica. Y las últimas investigaciones indican que se está aproximando rápidamente al punto de no retorno, traspasando el cual nuestra mayor selva tropical dejará de cumplir su misión, que es la Amazonia. Precisamente, y que, sobre todo bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, pues le dio ronda y vuelta a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, para devastar enormes extensiones, cuando durante el gobierno de Lula y de Dilma Roosevelt, pues se había protegido esta parte, ¿no? Ahora es posible que con el retorno al poder de Luis Ignacio Lula da Silva, se pueda retomar esta iniciativa de proteger este enorme pulmón del mundo que es la Amazonia, una de las más grandes, que por supuesto vital para la existencia misma de la vida humana. Dice el documento que las últimas investigaciones, pues ya, dice, no hay retorno, es decir, es un punto de alarma que difícilmente se puede, digamos, analizar así de bote pronto, porque la dinámica inmediata de las ocupaciones de la población, este documento pues lo hacen científicos, académicos, especialistas, pero en términos generales a la industria, al comercio y a los pues a los industriales, a los notables miembros del neoliberalismo, de ninguna manera que les interesa que se siga deteriorando la naturaleza, porque para ellos lo que más les importa es obtener la máxima ganancia, de tal manera que el llamado pues tampoco resulta, así lo haga la ONU o así lo hagan otras organizaciones con una gran trayectoria pues de esperanza para salvar algunos, en este caso los hábitats del planeta, pues les vayan a hacer caso. Se requiere de medidas más drásticas de gobernanza, de medidas de los gobiernos locales para detener esta devastación. Y por lo tanto, y por consecuencia, desde luego, que se sigan depedrando las especies terrestres y marinas. Pues José Reyes, esto que nos comentas, pues resulta un preámbulo. Nuestros compañeros de la producción han recuperado precisamente estas palabras de Fidel Castro, pronunciadas ya hace más de 30 años, donde da cuenta de lo que tú estás comentando en este momento, de que no se trata de buenas intenciones, se trata de transformar
la manera como nos relacionamos con la propia naturaleza, y que para el caso de Fidel Castro y de muchos otros, pues representa por transformar estas relaciones de producción y distribución que son el capitalismo, para que en realidad pueda haber otra manera de vivir de manera sustentable, armónica con el medio ambiente. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo en ese momento Fidel Castro. Vossa Excelência tem a palavra. 5 minutos. Señor presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello. Señor secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali. Excelencias, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las 2 guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos
a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta. Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Vaya análisis, José Reyes, el que acabamos de escuchar y de compartir, por supuesto, con la audiencia a propósito de este tema que nos presentas. Ya señalaba y de manera muy clara en ese entonces el jefe del Estado cubano ante un foro que también era auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas sobre la necesidad de cambiar la manera en que está organizado el mundo, ha dicho de manera injusta, porque también hay que señalar, José Reyes, que muchas veces se piensa que quienes más contaminan y que quienes más generan impactos negativos a la naturaleza son las personas de escasos recursos, cuando pues ha quedado muy claro, no son las personas, son las sociedades con un nivel de vida que implica el gastar mucha agua, el consumir mucha energía, en lujos sobre todo, los que más mayormente impactan al planeta. Y esto se traslada también hacia las naciones. Hay que recordar, y de acuerdo con esos datos que presentaba en ese momento el jefe del Estado cubano, el 20% de las naciones más ricas pues son las que impactan con el 80% de manera negativa a el medio ambiente. Pues sí, porque estas naciones son las que han saqueado prácticamente todo el mundo en distintos periodos de la historia de la humanidad y que hoy incluso siguen pues generando grandes demandas de energía para sostener un nivel de vida que, si se quisiera ese nivel de vida para el resto de la población, pues no alcanzaría un solo planeta. De hecho, serían varios planetas los que se necesitarían para que todo mundo pudiera vivir como viven ciertos sectores, las élites de Europa, las élites de Estados Unidos, de Canadá, las élites de Australia, por ejemplo. Una situación muy complicada y también, ¿por qué no decirlo?, las élites ahora también que ya hay en China. José Reyes. Así es, Osimo. En esencia se trata pues de este fenómeno de la extinción de especies. No es otra cosa más que los estragos de la anarquía en la producción en los sistemas capitalistas ahora denominados pomposamente neoliberales o la aldea global, y precisamente los altos intereses poderosos que han destruido el medio ambiente interfieren con los buenos propósitos de los científicos, como es el caso que comentamos, porque los poderosos del mundo son insensibles a la tragedia ambiental que ellos mismos provocan, toda vez que son los causantes de la depredación del medio ambiente. El informe Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza especifica cómo los principales factores directos de la degradación de los sistemas terrestres, marinos y de agua dulce son los cambios de uso de suelo, la sobreexplotación de plantas y animales, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. El cambio de uso de suelo sigue siendo actualmente la mayor amenaza para la naturaleza, pues se destruyen o fragmentan los hábitats naturales. El ascenso de las temperaturas ya está impulsando las primeras extinciones de especies enteras, y el problema pues no es de origen natural, sino social. Es un fenómeno causado por el hombre, pero no por el hombre en abstracto. Es decir, todos somos responsables, los 7,000 millones de habitantes del planeta, pues no precisamente, sino por los dueños del gran capital, los que han saqueado la especie y cuya acción depredadora queda oculta al culpar por igual a todos los habitantes del planeta. Eso hay que tenerlo muy presente, porque a veces cargamos culpas ajenas que definitivamente la responsabilidad es de quienes explotan a la naturaleza más allá de lo que ésta puede dar para la subsistencia humana, y tal que en efecto, como lo ha señalado el comandante Fidel Castro, muerto en 2016, ya lo advertía pues en esta cumbre de Río, cómo la extinción de aves, mamíferos, anfibios y reptiles es verdaderamente catastrófico y un peligro
para el hombre, para el ser humano. El documento que estamos comentando, Planeta Vivo 2022, del Fondo para la Naturaleza de Naciones Unidas, establece cómo la abundancia de poblaciones y su diversidad genética ha disminuido y las especies están perdiendo sus hábitats debido al cambio de clima. Cada año se pierden 10 millones de hectáreas de bosques, es decir, una superficie del tamaño de Portugal. La deforestación, en particular de trópicos, genera emisiones de carbono e incrementa cantidad de sequías e incendios y modifica patrones globales de precipitaciones. Esto ya lo hemos nosotros registrado el año pasado. Si ustedes recordarán, Sósimo, cómo enormes olas de incendios se desataron en Europa, en Estados Unidos, e incluso de enormes sequías donde arrasaron pues en todo un continente, en Australia. Imposible prácticamente para gran cantidad de bomberos de varias naciones que acudieron, y pues se arrasó y murieron ahí, como dijimos al principio, un montón de zorros, ¿no? Es importante tomar en cuenta esto, socio. Así es, estos incendios, como bien comentas, en Australia, estas imágenes que pudimos pues ver, porque le dieron la vuelta al mundo de animales huyendo de esta gran devastación, y solamente se referían pues a eventos que ocurrían de manera aparentemente aislada, pero que no. Precisamente este informe da cuenta de cómo estos incendios, estas catástrofes climáticas no son accidentes, no son hechos aislados, sino están conectados con toda una serie de agresiones en contra de la naturaleza que se están viviendo. Ya comentabas el caso, por ejemplo, del Amazonas, en el sentido de que a pesar de todas las alertas y todo el clamor de los científicos en el mundo, pues cuando llegó Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, prácticamente abrió de nueva cuenta a las mineras y a los intereses madereros de explotación de esta selva, patrimonio, por supuesto, de los brasileños, las brasileñas, pero también de la humanidad, como así nosotros también señalamos esta megadiversidad de la que México es parte. Pues también señalamos, por supuesto, que es patrimonio de los pueblos en los que se encuentra, de la nación mexicana, pero también de la humanidad. No tendríamos el derecho de destruir un ecosistema como estos, cuando pues son el soporte, precisamente, no nada más de un solo país, sino son el soporte de la propia humanidad. Pues José Reyes, ¿con qué cerrarías este trabajo que nos presentas el día de hoy y que tiene que ver con datos duros de los estragos que está causando la actividad humana a el sistema planetario, a la vida del planeta Tierra, particularmente a ecosistemas que se encuentran en América Latina? Así es, Sósimo Camacho. Yo apreciaría que sobre la extinción de especies que refiere el documento y la explicación que dan los especialistas que lo elaboran, y que subrayan no solo las causas inmediatas y directas, y aunque en general apuntan a su raíz estructural más profunda, yo creo que en pocas palabras estamos ante la manifestación más exacerbada del capitalismo, pues, como concretamente del neoliberalismo en su versión extrema, y con estragos mayores en los países pobres saqueados del planeta por, pues hay que decirlo con sus palabras, por el imperialismo, en este caso norteamericano, ¿no? Que ha devastado todo América Latina y parte del Caribe. Una devastación ambiental que no es más que la manifestación circunstancial al sistema, es propia del desarrollo anárquico de la producción, en donde no hay planificación de lo que se consume, de lo que se produce y se consume, sino que se produce sin ton ni son y se avienta al mercado y se crea esa crisis en donde tampoco hay capacidad de consumo y de compra, y por lo tanto se dan el lujo hasta de tirar o de destruir inmensas cantidades de mercancías producidas precisamente con recursos naturales de la región. De tal manera que yo me quedaría con la conclusión de que esta devastación ambiental es parte del sistema que vivimos a nivel mundial y nadie puede sustraerse de él, porque es todo un fenómeno global que depende pues de las condiciones del sistema económico que lo domina.
que en este caso pues es el capitalismo a nivel mundial, desarrollado en su forma superior, que es el imperialismo, como lo ha señalado en uno de sus documentos Lenin, el imperialismo, fase superior del capitalismo. De tal manera que hay que decir que esto va a ocurrir, va a seguir y se va a seguir agravando hasta en tanto este sistema prevalezca. Es decir, no hay forma de detenerlo, no hay forma de contenerlo, va a seguir destruyendo y probablemente sea más fácil que pues nos autodestruya el capital a que se rescate la naturaleza en términos generales.